Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Otro en vivo más, sí, cuando puedo, en las mañanas. La verdad es que acabo de desayunar y luego me voy a entrenar, pero hago tiempo para que baje el desayuno, hago sobremesa con ustedes y luego me voy a entrenar. Por eso hago los en vivos también, hago tiempo, comparto algo y luego ya me voy a entrenar, ¿sí? Luego me voy a entrenar. Pues un gustazo, ¿no? Estar con ustedes de nuevo aquí. En esta ocasión voy a hablar de la generación K. Eh, pues un tema que se debe reflexionar, que se debe asimilar. Eh, Creo que es un tema bien importante. Eh, Gracias por su apoyo, por su atención. Todo sigue andando bastante bien. Hemos ido subiendo más y más videos. Tanto aquí en YouTube subimos contenido y en Vimeo también. Entonces ahí vamos viento en popa, esa es la realidad. Eh, ya viene una nueva etapa en el sistema Combatives y contento también. ¿Sí? Hay que aprovechar. Siempre que se cierra una puerta, se abren otras, ¿no? Entonces hay que verlo desde esa perspectiva. Y ahí vamos caminando, ¿qué les puedo decir? Comentarles que ya se acercan los seminarios de agosto. El primer fin de semana de agosto voy a estar en Morelia y el último fin de semana de agosto voy a estar en San Luis Potosí. Si les interesa participar, pues con gusto vayan y se inscriben, ¿ok? Bueno, vamos al tema, la generación K. ¿Sí? Generación K, ¿por qué? ¿Por qué K? Generación kamikaze. ¿Sí? Es la generación kamikaze. Uh-huh. Kamikaze es un término que viene de Japón, que en realidad es muy bonito, es muy poético, que es viento divino, kamikaze. ¿Sí? Kami, divinidad, deidad, divino. Kami, los kamis, las deidades, los dioses. Y celestial. Y kase, viento. Kamikaze quiere decir viento divino. ¿Sí? Pero en la Segunda Guerra Mundial, eh, los pilotos kamikaze eran aquellos pilotos suicidas que usaban los aviones como pues proyectiles, ¿no? Como misiles con tripulados. Entonces estrellaban los aviones contra los barcos, contra los destructores, ¿no? Y causaban grandes daños, ¿no? Eran pues una estrategia, pues sí, suicida, pero muy efectiva, ¿no? Porque pues el que va tripulando, el que va manejando el avión, pues simplemente se enfoca y sigue dirigiendo el avión y lo explota, ¿no? Con el tanque lleno de gasolina, lo explota y causa bastantes daños. Entonces de ahí se empezó a denominar kamikazes, ellos se llamaban viento divino, era como, ¿no? Como la forma de eliminar al enemigo pues con una modalidad suicida, ¿no? Y pues el suicidio ritual, el suicidio relacionado con la guerra, el suicidio para los japoneses no es algo nuevo ni escandaloso. O sea, el harakiri, el seppuku, ¿sí? Los samuráis se abrían el estómago, se hacían una seta en las tripas y lo hacían cuando se veían en un deshonor, cuando cometían un error grave, alguna falta grave, entonces se abrían las tripas y se suicidaban, el suicidio ritual, ¿no? Entonces, pues para ellos no es algo nuevo. En su época el suicidio y la muerte en ese sentido ritualizada pues es parte de la cultura antigua japonesa y después pues empezó a utilizar esta estrategia kamikaze. Entonces, ¿por qué podríamos decir la generación kamikaze? O la generación, vamos a decir así, la generación suicida.
¿sí? La generación suicida. No necesariamente porque sea un suicidio literal, porque, vamos, el suicidio ha existido desde siempre y no podemos decir, sí, hay muchos jóvenes que se suicidan, pero también hay adultos, hay vamos, de todas las edades, vamos a decirlo así, que hay personas que cometen suicidio. Entonces, la generación kamikaze no se refiere literalmente a que se maten, se refiere a una actitud, una colocación ante la vida donde ya no hay un mañana, donde pase lo que pase, yo estoy sumergido en una irrealidad creada, en una forma de ver el mundo donde el mañana no me importa. ¿Ya me entendieron? Entonces, frente a un planeta que va de verdad de mal en peor, frente a una sociedad cada vez más enferma, más tóxica, frente a las guerras, frente a las hambrunas, frente a todas las situaciones que estamos viviendo, la generación kamikaze dice, no me importa. Y si me llega a importar, lo posteo. Con eso es suficiente. Y no me importa porque no creo en un mañana. Porque el mañana no existe. Si nosotros preguntamos a muchos jóvenes sobre qué quieren hacer de la vida, por qué están estudiando lo que están estudiando, los que están estudiando, los que no están estudiando o no están buscando, vamos, una profesión, pues les están trabajando o están en el día a día, los ninis, los famosos ninis, los que ya ni estudian ni trabajan, no hacen nada, y les preguntas como, ¿qué esperas de tu vida? ¿Qué ves en el futuro? La mayoría de las respuestas es, no veo nada, no espero nada. Esa es la realidad. ¿Sí? Lógicamente, hay una minoría, y yo sí digo minoría, que está esperando algo concreto, una perspectiva de vida, un sueño que están tratando de lograr, porque digo, todos soñamos, ¿sí? Los jóvenes sueñan también. Pero una cosa es soñar y otra cosa es realizar ese sueño. Son dos cosas diferentes. Y lo que vemos es mucho ensueño, mucho anhelo, sin hacer nada. Absolutamente nada. Y en otros casos, no hay ni siquiera ese ensueño, porque no hay mañana. Porque no importa el mañana, es solo hoy y solo hoy. Podría sonar muy zen, ¿no? Vivir en el ahora, el mañana no existe. Pero no me refiero, y la generación kamikaze no se mueve en ese contexto zen, de aquí y ahora. No es un estado balanceado de silencio y de presencia, sino es ya un acostumbrarse a una falta de futuro, por falta de oportunidades, por lo que ellos observan, lo que observan las generaciones, de cómo se conducen las generaciones pasadas y de lo que observan en el mundo, en un mundo hiperrelacionado e hiperinformado. Entonces, ¿de dónde viene o por qué surge o por qué se desarrolla la generación kamikaze? Ya expliqué por qué kamikaze. Porque no hay un mañana. ¿Sí? Solo hay un hoy. No tengo sueños, no tengo expectativas, no tengo una proyección de vida,
no tengo nada. E incluso, como yo estaba diciendo, y sí puedo hablar de la mayoría, ¿sí? E incluso la minoría que tiene sueños, son sueños y muchas veces carecen del empuje, de la disciplina para lograrlos, ¿sí? Y ya es una minoría de la minoría quienes tienen sueños y están empujando para lograrlos. La minoría de la minoría. Entonces, sí hay una mayoría de personas que no ven un futuro o que ven un futuro que no es nada prometedor y entonces aplican la modalidad del avestruz. Meto la cabeza en la tierra, no pasa nada. Pero aquí la modalidad del avestruz no es meter la cabeza en la tierra, sino meter la cabeza en el dispositivo móvil. Meter la cabeza en una realidad creada. ¿Sí? Una realidad alterna, paralela, virtual, artificial, creada. Entonces, cuando nosotros tenemos a una persona que nace en un entorno donde ya en ese entorno, las generaciones pasadas, sus padres, incluso los abuelos, podría decir, ya tienen una perspectiva, ¿sí?, muy particular del mundo, así como va pasando generación con generación. Ejemplo, yo soy de 1976, ¿sí? Tengo 47 años. Y a mí me tocaron las generaciones de los 30, o sea, de convivir. Mi papá era de 1930, ¿sí? Generaciones de los 50, antes de los 60 y 70, o sea, la generación de los 20, de los 30. Esa generación era una generación de esfuerzo, sacrificio y trabajo. También era una generación de represión y o reprimida. Una generación que vivió la vida de una forma muy dura, muy dura. Cuando uno habla con cualquier persona de los años 30, que nació en los 30, 40, incluso 50, vivieron o sea, en términos generales, estándar, comunes, fue una generación muy sufrida, muy sufrida. O sea, desde la parte educativa, yo me acuerdo las sangres a golpes, ¿cómo es? Las letras con sangre entran. O sea, era una educación muy represiva, brutal. Se golpeaba a los alumnos, a las alumnas, cuando no aprendían, se les castigaba de una forma muy física. Había una serie de tabús, de represiones en todos los sentidos. Olvídense de hablar del sexo y de novios y de libertades. O sea, no había libertades. Eso es por un lado. Pero por otro lado, era la generación del esfuerzo. O sea, y del sacrificio. Cuando uno habla yo recuerdo, mi papá, por ejemplo, empezó a trabajar a los 4 años de edad, boleando zapatos, por necesidad. Era un niño de 4 años con su cajoncito y boleaba zapatos en la calle para mantener a sus otros hermanos. Y no nada más mi papá vivió eso, sino cuando ustedes les pueden, abuelos, a sus papás, a sus padres, si ya son padres viejos, o abuelos, o incluso bisabuelos, les preguntan de cómo era su vida. Era una vida de trabajo, de muchísimo trabajo, ¿sí?
Y no nada más de trabajo, repito, sino también de represión y de muchas, vamos a decir, aspectos negativos. ¿Sí? Que de hecho, bueno, el trabajar desde los 4 años por necesidad, pues no es muy positivo que digamos. Sin embargo, son personas que se acostumbraron al esfuerzo, al trabajo, a la disciplina. Mi padre, para los que no saben, fue muralista, fue pintor muralista mexicano, relativamente famoso. Y cuando él empezó a estudiar pintura, él mismo se pagó la carrera. Estudiaba de las 7:30 de la mañana, iba a su escuela de pintura, de las 7 a las, me parece que las 3 de la tarde, si no mal recuerdo, y luego comía algo, y de las 6 de la tarde hasta las 4 de la mañana del otro día, dibujaba caricaturas y retratos en las cantinas. Entonces, digamos que tenía un ritmo de trabajo y estudio de aproximadamente 20 horas diarias. O sea, el promedio que una persona estudiaba y trabajaba antes, en esas generaciones, incluso nada más trabajaba o incluso estudiaba, era un promedio de 15 a 20 horas diarias. Eso es lo que la gente invertía. ¿Sí? Otro ejemplo, mi mamá es de una generación posterior, ¿sí? De los 50. Y para ella lograr su doctorado, yo recuerdo, su tiempo de inversión en el estudio y en la práctica era de 15, 20 horas diarias. Y cuando yo veo a otras personas de mi familia, de esas generaciones, todos tienen ese promedio, ¿sí? De estudio y de trabajo, entre 15 y 20 horas diarias. ¿Sí? Ese era el esfuerzo, para que vean, en tiempo y en todo. ¿Sí? Entonces, mi generación, 70s, 76, ¿sí? Venimos como un resultado de los 60s, vamos a decirlo así, porque en los 60s viene un parteaguas, al menos en las culturas occidentales. Pasaron de la represión total de las libertades al libertinaje. Vino el hipismo, el amor libre, la promiscuidad, las drogas, el libertinaje. Esto es importante entenderlo. No hubo un parteaguas entre represión y libertad. No fue un tema de libertad. El hipismo no fue un tema de libertades. Fue un libertinaje. Hay una gran diferencia. La libertad real conlleva responsabilidad y compromiso. El libertinaje es una sensación de libertad sin responsabilidad ni compromiso. Entonces, eso es lo que tuvimos, o lo que tuvieron, nosotros no, lo que tuvieron en la generación de los 60. Y entonces, las personas que vivieron en grandes estados represores, familiares, incluso gubernamentales, pasaron de esa represión tan fuerte, en todos los sentidos, educativa, política, cultural, social, todo, se volcaron a un libertinaje. Y entonces se dieron rienda suelta. Drogas, sexo y rock and roll. La generación de los 70s somos la herencia de eso. De personas que hicieron un cambio radical, no hacia la libertad, al libertinaje. Y de personas que fueron golpeadas y reprimidas por sus padres, por su sociedad, por las escuelas y todo, y entonces esas personas que fueron reprimidas no quisieron repetir lo mismo con sus hijos. Muchos, no todos, no todos, porque sigue habiendo maltrato infantil, sigue habiendo golpes, sigue habiendo, pero en términos generales, generacionalmente, sí vimos un cambio, sí se ve un cambio de las generaciones de los
60s, 50s, 30s, a la generación de los 70s y 80s. Entonces, a mí, por ejemplo, se me dio, vamos a decir, rienda suelta. ¿Por qué? Porque venía de una madre reprimida y luego una madre que entró en el hipismo tremendo. Mi madre fue hippie de veras. Y luego entró en la facultad de psicología, hizo su carrera, hizo su profesión, y luego yo ya, vamos a decir, tuve una madre relativamente ausente, porque se la pasaba sumergida en la academia. ¿Sí? Pero tuve una madre muy permisiva, porque ella venía de un ambiente muy represivo. Entonces, así como mi madre, muchas madres, muchos padres también, ¿sí?, que no quisieron repetir los errores del pasado y empezaron a ser libertinos con sus hijos, en el sentido de no mostrar y guiar al hijo en una libertad con responsabilidad, sino: hijo, hija, tú haz lo que quieras, el mundo es tuyo. Yo no te voy a golpear, no te voy a ni siquiera guiar. Estuvo el problema. Ni siquiera guiar, porque tú tienes derecho a hacer lo que tú quieras, porque yo no lo tuve. O sea, a mí me forzaban y me obligaban a hacer algo particular, pero tú no, tú tienes derecho a decidir hacer lo que tú quieras. Y cuando te ponen una paleta de opciones inmensa e infinita, pues es así de, a ver, pero, ok, pero ¿qué hago? Sí. Y a otras personas lo vivieron de otra forma, pero general, vamos a decir, en estándar, lo vivieron igual, vamos a decirlo así. O sea, hubo muchas similitudes, aunque eran contextos diferentes, clases sociales o nivel socioeconómico diferente. A final de cuentas, sí hubo un cambio generacional, común denominador ahí. ¿Sí? Luego vinieron los 80s, la época de la cocaína y el disco y el SIDA, 90s, 80s, 90s. Pues ya fue la depravación del libertinaje, o sea, se fue del libertinaje hipiteco, ¿no?, a la cocaína en la disco, y a la promiscuidad total, y al SIDA, y a una serie de depravaciones. No con esto decir, y no estoy siendo fatalista, o sea, no con esto decir, ay, qué feo fueron los 60s, ay, los 70s, ay, los 80s. Fueron también fantásticos. O sea, el nivel de creatividad de los 60s, de los 70s, bueno, los 80s fueron fabulosos. Los 90s, bueno, yo disfruto muchísimo todo el arte, la música de todas esas generaciones, me parecen increíbles. Pero no podemos, vamos a decir, ocultar toda la otra parte, la parte que no es tan creativa, tan productiva, sino la otra parte que fue torciéndose. Y luego vinieron los 2000, el cambio de, ¿no?, que todo el mundo decía, se va a acabar el mundo. Yo me acuerdo, 1999, yo me acuerdo. Fin de año, ya el otro día iba a ser el 2000, y todo el mundo, de verdad, bueno, no todo el mundo, pero muchísima gente pensaba que venía el fin del mundo ya, en el 2000. Y que el calendario azteca, y que las profecías, y que no sé qué, una serie de cosas, ¿no? Y vienen los 2000, y empiezan los 2000. Y muchos de nuestras generaciones, de mis generaciones, y pues un poco posteriores, empezamos a tener hijos. Y los hijos que nosotros empezamos a criar, lo hicimos conforme a nuestra propia historia y nuestros propios traumas. Entonces, hubo muchas personas que empezaron a criar todavía con mucha libertinaje. O sea, al niño, a la niña, no le pongas límites.
no le pongas reglas ni normas, porque es represivo, es represor. Incluso los que tuvieron hijos 90 y 2000 y que tuvieron hijos 2017, 2020, seguimos viendo todavía un poquito esa reminiscencia de no les pongas límites, no los reprimas. Y se empezó a confundir la disciplina con represión por una herencia generacional pasada. ¿Sí? Impensable que le pegaras a tu hijo, ¿sí? Darle un manazo, A mí me tocó. Sí, a mí me tocó. La vez que yo le di un manazo, ¿sí?, a mi hija, que no paraba de llorar. No, hombre, se me fueron encima. ¿Cómo? Eso sí, no se les debe de pegar, no se les debe de... Y luego fue poco a poco, yo estuve 17 años casado, 17 años casado, 2 hijos. Poco a poco fue una lucha de mi parte y luego fuimos armonizándolo con mi expareja, mi ex esposa, a meterles disciplina. Pero nosotros, en nuestra generación, veíamos a otros padres de nuestra generación y padres más viejos, de generaciones anteriores, que seguían con ese libertinaje a sus hijos. No los disciplines porque los reprimes en una mala idea. Entonces no se les reprendía, no se les regaña, que hagan lo que quieran, que digan lo que quieran. Y entonces se empezó a desarrollar las generaciones posteriores identidades, personalidades, ¿sí?, totalmente chiquionas. Esa es una palabra muy, muy mexicana. Déjenme buscar. Yo sé que alguien que no es mexicano tal vez no lo entienda. Consentidas. ¿Sí? Identidades consentidas. Que se les da todo. Y que no se tienen que ganar nada. ¿Sí? Y cuando tú le das todo y nada se tiene que ganar, la persona que está bajo tu tutela, entonces, ¿qué empieza a suceder? La gente, esa identidad, esa personalidad, empieza a pensar que el mundo es regalado y que no se necesita esfuerzo, no se necesita disciplina porque se me va a dar. Y empezaron ahí, esa personalidad desarrolla también una patología, un complejo de merecedor. Yo con el hecho de existir y ser, merezco. Yo no me lo gano, yo me lo merezco. ¿Sí? Yo no tengo por qué ganarme nada. Porque yo, en la maravilla de existir, porque yo soy una maravilla, porque así me educaron, mijito, hermoso, genio, maravilloso, toma tu caldito de pollo, ¿sí? Haz lo que quieras, ¿sí? Pégame, ¿no? Generan una personalidad evidentemente narcisista. Porque esa es la patología merecedora. Yo soy maravilloso, que yo esté en tu vida. Ya con ese hecho, tú me tienes que dar todo. Todo. Yo no tengo por qué esforzarme. Entonces, se desarrollaron una generación y unas personalidades, de veras, de reyesuelos, de marquesitos, de princesitas, ¿sí?, principescos, principescas, ¿sí?, una mentalidad principesca. Cuando una persona hereda una gran fortuna, o si tú vienes de una familia de veras con mucho dinero, pues tal vez hasta es congruente, ¿no? Yo no tengo por qué trabajar porque tengo la vida resuelta. Ok. Pero ese es el 0.001% de la población. La mayoría no es millonaria.
Incluso hasta gente que tiene dinero, pero no es millonaria. Y entonces son estos príncipes y estas princesitas de barrio que no tienen los recursos reales económicos para ponerse en esa actitud de merecedores de todo. O sea, muchas personas, yo merezco todo, pero no hay nadie que me lo dé. ¿Sí? Ni siquiera mis propios padres. Entonces empieza una disyuntiva tremenda, ¿no? Porque la realidad te está mostrando que te lo tienes que ganar, pero tú te lo mereces. O sea, tu estructura te dice, tú no te lo tienes que ganar, tú te lo mereces. Y la realidad te dice, mi madre, te lo tienes que ganar, porque tu papá no es millonario, no está en la monarquía, tú tampoco. Entonces, lo que tú quieras, te lo ganas. El problema es que el papá y la mamá, la familia que no es millonaria, se desvive para darle todo a su princesito, a su reyesuelo, a su marquesito. ¿Sí? Entonces se empeñan hasta las nalgas con tal de darle su iPhone, con tal de darle su computadora, con tal de comprarle su automóvil, con tal de mandarlos a una universidad privada que no pueden ni pagar. ¿Sí? Y entonces este reyesuelo de barrio, ¿sí?, este reyesuelo de suburbio, de tercera, no, hombre, pues se siente millonario. Y se siente el jefazo. Y de ahí vienen los jefazos. El huevón que no trabaja, ¿sí?, y que hace que todos los demás, explota a los demás. El vivaracho, el listillo, ¿sí?, que con poquito quiere mucho. Que con poquito quiere mucho. O sea, esa generación, esa identidad, esa personalidad no está dispuesta a trabajar y a invertir 15 horas en mejorarse. No está dispuesta. No. Yo hago mucho, trabajo 2 horas, 3 horas. Y si tengo que estar trabajando 8 horas, pues me hago pendejo 8 horas. ¿Sí? Nomás ocupo el puesto, disque trabajo, disque hago, y ya, luego, órale, páguenme, vámonos. ¿Sí? Entonces, por un lado se desarrolla esa relación con el trabajo y con el esfuerzo. Se desarrolla una relación oportunista, de conveniencia, no de trabajo y responsabilidad. ¿Sí? Pero fíjense, la vida es tremenda. Porque los que llegan a puestos de oportunismo y de dominio no es la mayoría. Toda la gran masa que queda abajo no les queda otra más que aceptar el trabajito que les den con el sueldo pedorro que les dan, y si no quieres, hay 4 personas más que sí quieren tu trabajo. Así que, pues tú decides. Y son explotados. Entonces, esos sí trabajan 15 horas. Esos sí trabajan 10 horas. Pero la retribución no corresponde. La retribución es mínima para mantenerte a flote. Eso es lo que hace el sistema, los sistemas socioeconómicos. Todos. Unos más represivos, más autoritarios, más fascistas, más dictatoriales, y otros de libre mercado, pero que a final de cuentas tienen a la gran masa de población a flote. Y cuando digo a flote es viviendo día a día endeudada. Porque eso sí, díganme quién no tiene deudas en el banco. Díganme quién trabaja y ahorra lo suficiente hoy por hoy para comprarse una casa. Con tu propio dinero. Dices, yo junté mi dinero, no necesité pedir prestado y me compré una casa.
Eso es imposible ahora. Si tú piensas en comprar una casa, tienes que pedir prestado a un banco y te vas a morir y no lo vas a acabar de pagar. Y se va a morir tu hijo y no lo va a acabar de pagar. Entonces, es mantener a la gente amarrada, endeudada y a flote, nada más. Que coman, que tengan donde dormir, donde cagar y donde comer, y a trabajar. Órale, cabrón, pinche huevón. Órale, pinche huevón, vete a trabajar, pinche huevón. ¿Sí? Órale, 10 horas a trabajar, pinche huevón. Mientras la pequeña cupulita de arriba, los vivarachos, los oportunistas, pues están manejando a la gran masa. Pero esos arriba tienen otra escala, cadena alimenticia, tienen alguien arriba, y arriba, y arriba, y arriba. ¿Sí? Entonces, ¿qué relación tiene la generación kamikaze con esto que estoy diciendo? Las nuevas generaciones, al ver esta maquinaria socioeconómica, cultural, a ver este avasallamiento informativo, ¿sí?, llegan a un punto de entumecimiento. Es una reacción natural, normal. Cuando la mente, la conciencia, el cerebro no puede digerir tanto y procesar, se cierra. O entra en una dinámica donde trata de cuadrar todo en algo que el ser pueda comprender. Y entonces surgen las ideologías. Como yo no puedo comprender la complejidad del mundo, porque mi cerebrito no da, entonces todo lo trato de cuadrar a una ideología, a una creencia. Y entonces ya comprendo el mundo. No, no lo comprendes. Porque en tu esencia no tienes pensamiento complejo. Es pensamiento reducido, unidireccional, propio del cerebro de una nuez. No es pensamiento complejo. ¿Sí? Y mientras no haya pensamiento complejo, ¿sí?, no hay verdadera inteligencia, no hay verdadera sabiduría, no hay verdadera comprensión. Entonces, en la generación kamikaze, el pensamiento complejo prácticamente ha desaparecido. Pero tampoco hay ideología en la generación kamikaze. Porque la generación kamikaze no es... Llegamos otra vez a un punto de libertinaje. O sea, no es que la generación kamikaze quiere encerrarse en una ideología particular, rígida, específica, sino la generación kamikaze se quiere comer el mundo y está dispuesta a absorber todo. Es como un hipismo, un neohipismo, ¿sí?, virtualizado, ¿no?, con un exceso de estímulos en todos los sentidos. Entonces, la generación kamikaze hoy por hoy lo que quiere es placer, confort y vivir intensamente. Sí, intensamente. Quiere explayarse. Y incluso manejan narrativas emprendedoras. Explaya tu potencial, explaya, bla, bla. Y no saben cambiar una llanta. No saben poner un foco. No saben cavar un hoyo a ese nivel. No saben ni siquiera meter en una almohada, la almohada en una funda. O sea, es la generación de los inútiles. Pero eso sí, quieren comerse al mundo. Y saben de todo, ¿eh? O sea, están en todo. Porque las redes te permiten estar en todo. O sea, están enterados de todo. Conocen todo tipo de artistas, de propuestas musicales, de grupos, de influencers. Ahora que están los influencers, no, hombre, te nombran a todos los influencers. Pero tú le dices, ¿cuál es la capital de Camboya?
Señálame en el mapa dónde está Irak. ¿Sí? Háblame de la Revolución Francesa. O sea, cualquier tema que requiera de investigación y pensamiento y de un sentido histórico de tu existencia, está fuera del panorama. No hay manera que te lo diga. Pero pídeles pero háblale, o sea, pregúntale sobre redes sociales, sobre TikTok, ni te lo saben todo. La generación kamikaze no tiene narrativa. No tiene historia. No le interesa la historia. La historia es una materia fuchi. ¿A quién le interesa? Eso es de viejos. ¿Por qué a mí me va a interesar cómo se produjo la Primera Guerra Mundial? ¿Por qué a mí me va a interesar el Imperio Romano? No. ¿Eso qué? Eso no te da de comer ahora. ¿Eso qué? Eso no es productivo, eso no es nada. Y una generación que no tiene conciencia histórica, no tiene narrativa. Una generación, de hecho, a la que ni siquiera ya se le exige que aprendan a pensar, tienes ya una generación de bots. Es la generación de los bots. Respuestas reactivas inmediatas, inconscientes, moviendo los deditos bien rápido, ¿sí? y aventando diarrea. Diarrea cerebral y verbal. Diarrea. ¿Sí? Son diarreicos. No, hombre, y no hay manera que digas nada, porque el diarreico te empieza a dar 5 vueltas con su diarrea verbal, su verborrea y su diarrea intelectualoide que no tiene nada de inteligente. ¿Por qué creen que hemos entrado a la edad de los manerismos? El manerismo es todo lo que estamos viendo ahora. Por ejemplo, el lenguaje inclusivo es manerismo. La obsesión por identificarte con algo y que te resulte más importante con qué te identificas que los problemas reales que están sucediendo en el planeta y en la sociedad. Y que te importe más tú, porque es una forma de narcisismo. A mí me importa cómo me digan y cómo me veo. Eso es más importante, eso es mucho más importante que cualquier otra cosa imperante y de verdadera crisis mundial y planetaria. Ese es el manerismo. ¿Sí? Es estas forma de etiquetar y de encajonar y de catalogar. Es más importante catalogarme y ver dónde estoy posicionado y qué soy yo. Sí, eso es más importante, son manerismos. Y cómo hablas y cómo te bla, 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 bla. Y además son manerismos ideológicos. Y son ideologías maneristas. Todo el tema de la izquierda, la derecha, que arriba, que si tú eres de izquierda, que si tú eres de derecha, que tú eres de arriba, es puro manerismo. Manerismo político. ¿Sí? Y es otra vez lo mismo. Mi cerebro no da para pensar en complejo, panóptico. Entonces, mi cerebro nada más me da para pensar unidireccional. Y cuando entramos en un pensamiento unidireccional, es esto o el otro. No pueden ser las dos. Y no puedo ver más allá de las dos. Entonces es izquierda o derecha. Tú eres de izquierda, tú eres de derecha, yo soy de derecha, yo soy de izquierda. No salen de esa narrativa. Y se pelean y les parece más importante de dónde eres o quién eres o a qué le vas. Todo se volvió como una porra de fútbol. Es la sociedad de la porra de fútbol. Embelesados e idiotizados, peleándose con la otra porra.
en vez de ver los problemas reales que estamos viviendo. En esta semana tuvimos el día más caliente en la historia registrado en la historia de la humanidad, según, no podrán negar, nosotros acabamos de vivir unos calores que fueron históricos y raros y tremendos. Las cosechas echadas a perder, el ganado muriéndose de sed, los animales cayendo muertos por el calor, gente también muriendo. Pero les importa más el manerismo del calor, les importa más el calentamiento global y entrar en una pinche discusión pendeja de por qué es el calentamiento global, si existe o no existe. Pinche discusión pendeja. No existe el calentamiento global. El calentamiento global sí existe, pero no es producido por el ser humano. No es producido por el ser humano. No. A ver, no seas imbécil. ¿Sí? El punto no es si sí o no por el ser humano. El punto es que el planeta sí se está calentando. ¿Qué chingados importa si sí o si no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Esa es la generación kamikaze. Le vale madre. Ya no quieren hacer nada. Se enrollan en manerismos pedorros y en hashtags en vez de hacer algo. Cuando sí tenemos una crisis climática. Por X o Y razón, ¿qué chingados importa? El hecho es el hecho. Hay una crisis climática. Pero nos viene valiendo madre. ¿Sí? No importa si reciclamos, vale madre. Que se llene de basura el planeta. Chingue a su madre. No hay mañana. ¿Sí? ¿Y por qué es kamikaze? Porque las nuevas generaciones no están pensando en sus hijos, porque las nuevas generaciones ni siquiera quieren tener hijos. Ni siquiera quieren tener hijos. ¿Yo por qué voy a traer un niño a esto? En cierta forma tienen razón. Traer un bebé hoy por hoy al mundo así como está, en 40 años, ¿cómo va a estar el planeta, las sociedades? No van a estar prístinas, hermosas, no hombre, o sea, en 40 años el planeta va a estar mejor que nunca. Y las sociedades van a ser, no hombre, es que la tecnología, el arte, no hombre, o sea, va a ser algo maravilloso. Eso es justamente la narrativa de alguien que ya se evadió totalmente de la realidad. Ya no vives en la realidad, amigo. Ya no vives en la realidad. Vives en tu realidad. Eso es otra cosa. Y la justificas y dices que esa es la realidad. Pero no es la realidad. ¿Sí? La realidad son los hechos. La realidad no es subjetiva, es objetiva. ¿Sí? Es la evidencia. No es lo que tú y yo pensemos o las discursivas que tengamos. La realidad es la realidad. La realidad es que estamos en constantes guerras. La realidad es que hay millones y millones de personas muriéndose de hambre. La realidad es que hay millones y millones de personas sin agua. La realidad es que hay un calentamiento, ¿sí?, que está desequilibrando los ecosistemas. Esa es objetividad pura. No es un idealismo, no es una ideología política ni nada. O sea, hemos llegado al punto del manerismo, donde incluso la realidad objetiva se amanera y se subjetiviza. Cuando la evidencia está enfrente de ti, no seas pendejo. No seas pendejo. ¿Qué no estás viendo la evidencia? No seas pendejo. Pero es la edad de la pendejez. ¿Y por qué la edad de la pendejez? ¿Por qué la gente está hecha una pendeja? Porque definitivamente no soportan la realidad. No la toleran, no pueden. Su cerebro no puede. Entonces se generan realidades que sí pueden. Y entonces entramos en una narrativa que no tiene narrativa. O sea, entramos en un estado paliativo, donde el ser humano necesita de paliativos.
¿Por qué creen que ha incrementado de manera dramática la drogadicción? Y la drogadicción a drogas cada vez más fuertes. ¿Por qué tenemos una epidemia de fentanilo? Va a decir el unidireccional, el maniqueo, el de cerebro reducido, va a decir, es el gobierno, nos está aventando fentanilo y entonces por eso estamos, porque es una conspiración de los Illuminati. Entonces nada más es eso, una conspiración. Pero a ver, en tu maniqueísmo no estás entendiendo por qué la gente tiene cada vez mayor necesidad de negarse a la realidad, porque esa es la drogadicción, es negarte a la realidad porque no la aguantas. ¿Por qué cada vez hay más necesidad de negarte a la realidad y no nomás negarte, estar dispuesto a matarte con tal de negarte a la realidad? Porque la gente está consciente, cuando se mete fentanilo, está consciente que se va a morir. ¿Sí? Entran en la discursiva, no, sí dicen, pero es que hay que saber metérselo, hay que saber la dosis. Oye, pero ¿y si te mueres? Pues de algo me he de morir, de algo me he de morir. Kamikazes. Es como el diabético, el obeso. Se mata comiendo. Oye, amigo, pero no comas tantas grasas, no comas tanto, porque mira, tienes obesidad mórbida, tienes diabetes. El doctor le dice, es que usted tiene diabetes. De algo me he de morir. No hay mañana. Mentalidad kamikaze. Para esas personas no hay esperanza. No hay esperanza. No hay alguna esperanza. El cerebro entra en una línea de muerte, en una agonía. El cerebro se prepara para entrar en la agonía. Esa es la generación kamikaze. Un cerebro agónico que se busca obliterar de la realidad el tiempo que le quede de vida. O sea, no está dispuesto a que el tiempo que me queda de vida lo voy a vivir en la realidad y voy a florecer en mi realidad, sino más bien me voy a sumergir en una realidad artificial o me voy a sumergir en un paliativo y mejor ahí me quedo y me muero. La Matrix. La película Matrix lo expone de una forma increíble. Increíble. La gente prefiere estar conectada. Y cuando te desconectas y llegas a la realidad y te empieza a doler y tienes que comer pura pinche avena, como le hacía Neo en la nave, ¿no? Cuando despierta, cuerpo, la claustrofobia, la comida, nada más una sola comida, la realidad. Y como uno de sus compañeros, no recuerdo el nombre, un pelón como con bigotito, ¿no? Que decide traicionar, ¿no? Si no mal recuerdo la historia, le ofrecen, ¿no?, regresar a la Matrix con todos los lujos y con todos los placeres, y con todos los paliativos posibles. Y entonces este personaje de la película Matrix decide, porque no tolera la realidad, no la aguanta, entonces decide regresarse y reconectarse. Acá nosotros tenemos muchas formas de conectarnos, literalmente de conectarnos. O sea, aquí yo estoy conectado y ustedes estamos conectados. Y el problema no es conectarse como tal. El problema es que esto es utilizado como un paliativo a la realidad, porque no aguantas tu realidad. ¿Por qué? Porque eres demasiado débil. Porque eres demasiado frágil, no la soportas. La gente que se droga es gente débil, frágil. Mental y emocionalmente son débiles, no lo toleran. Y entonces necesitan fentanilo, necesitan cocaína, necesitan alcohol,
necesitan marihuana, necesitan de algo que les pueda ayudar a pasarla en lo que se mueren. En lo que se mueren. Incluso hasta un punto donde es, si me muero antes es mejor. Una persona que todo el tiempo está en un estado de desesperanza y que esa desesperanza lo lleva a conectarse a una realidad paralela, ¿sí?, que le permite estar, bueno, ya ni digamos que tiene ni tiempo ni quiere pensar en sucesión, en tener hijos. Si esa misma persona no puede consigo misma, tiene una conciencia de que no quiere tener hijos. Y entonces empezamos a tener una reducción de la población. Es una forma de control poblacional también. Y no es una conspiratitis, no es... Vean Japón, lo que está sucediendo en Japón. El fenómeno japonés es extremadamente interesante. Hay una reducción tremenda poblacional. ¿Por qué entonces los japoneses y las japonesas no quieren tener hijos? Porque están sumergidos en una realidad determinada que no contempla la sucesión. Yo fui, para entrenar artes marciales, fui varias veces a Japón y estuve temporadas más o menos largas. Y, por ejemplo, había es algo sorprendente eso. Había como hagan de cuenta, como unos cafés internets, los famosos café internets, como, no sé si ustedes les tocaron, pero esos lugares donde antes te servían café, luego ya ni café eran nada más computadoras donde tú llegas y rentas una computadora. Entonces están estos como café internets que tienen cubículos. Y estos cubículos, ¿sí?, tienen unos sillones súper cómodos y está totalmente encerrado. Y entonces yo recuerdo que en varios de estos café internets, vamos a decirle así, estaban estos cubículos y estaban japoneses que llevaban semanas, meses viviendo en el cubículo, viviendo literalmente. Salían a ir al baño sin bañarse, al baño y de regreso, conectados. No conectados 3 horas, no conectados 8 horas, conectados en un promedio de 18 a 20 y tantas horas, casi 24 horas. Durmiendo 2 horas, se dormían ahí en el sillón, despertaban y conectarse. Compran cosas para comer, se meten, están comiendo y conectados. Yo lo vi. Sí. Impresionante. A mí es un fenómeno social impresionante, tecnológico. Ver a la persona, yo lo vi, o sea, la persona como un pordiosero, o sea, acumulado de basura adentro, de todo lo que tragan y todo espantoso, apestando a madres, pero conectados. O sea, una obsesión por desconectarse de la realidad. Aquí la pregunta es, ¿por qué el ser humano hoy por hoy y las nuevas generaciones están tan obsesionadas con desconectarse de la realidad? Porque es una conexión para un lado y una desconexión total de la realidad. ¿Qué es lo que está haciendo que el ser humano se eyecte de la realidad? Al menos cerebralmente, mentalmente, su conciencia la saque de la realidad. A través de todo esto que les estoy diciendo. Pornografía, drogas, o sea, dispositivos móviles, redes sociales. ¿Por qué? Sí, interesante buscar la respuesta. Y yo no creo que haya una respuesta lineal, unidireccional. Yo creo que es una respuesta compleja, multifactorial. Pero a final de cuentas lo que nos lleva es a una generación que ya no le interesa tener una generación subsiguiente y que de hecho solo están pasando por el mundo esperando a morir. Y mientras están en la sala de espera, me voy a divertir.
y me voy a evadir de la realidad porque es espantosa. Esa es la generación kamikaze. Sí. Una generación de muerte cerebral, de muerte de la conciencia. Y una generación que definitivamente, incluso aunque muestre un interés por lo que está sucediendo en el planeta y en las sociedades, lo solucionan rápidamente con un hashtag. Lo solucionan rápidamente con un posteo, con una quejita. Una quejita. Miren lo que está pasando en el mundo. Miren. Y los que incluso se atreven a actuar en grupo, lo hacen de una forma radicalizada, ideologizada. Y entonces van y marchan, van y hacen revueltas, van y hacen todo eso. Cuando todo eso es parte del sistema. Cuando todo eso es conveniente para los grupos de poder. Justamente marchar, justamente quejarse. Déjalos que se desfoguen. Que marchen con sus pancartas, con sus quejas. Déjalos. Se organizan nada más para andar en las calles, en grupo, gritando. ¿Cuándo se van a organizar para hacer un cambio estructural en la sociedad? ¿Cuándo se van a organizar para hacer un cambio estructural en la sustentabilidad? ¿Cuándo se van a organizar y nos vamos a organizar como sociedad para realmente de una forma estructurada, de una forma realista, exigir nuestros derechos y mejorar nuestra calidad de vida? ¿Cuándo? Es muy simple la respuesta: nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque no hay por qué. Porque estamos en la sala de espera, viendo la televisión, esperando a morir. Porque somos kamikazes. Ahí está. Les dejo ese en vivo. No pretende ser fatalista, no pretende ser conspirativo, simplemente observa los fenómenos humanos, generacionales, sociales, culturales, y los puntualiza. Eso es todo. Espero que esto les ayude a tener una elasticidad, una plasticidad neuronal, una inteligencia compleja y dinámica que supera toda ideología. Toda ideología. Que estén muy bien. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.